Hoy nos hemos desplazado hasta San Ambrosio, en Barbate. Estamos en el Parque Natural de la Breña, en el centro del Pinar. Y estoy con Javi Fornel, historiador, porque estoy en el Palomar de la Breña, como su propio nombre indica, para explicarnos qué fue este edificio antes de ser un hotel, como lo podemos conocer hoy. Bueno, pues es un edificio... Bueno, hola ante todo. Sí, ante todo, hola en este día un poquito de perro. Es un sitio que es espectacular a lo largo de la historia por toda la evolución que ha ido teniendo. Es verdad que a día de hoy es un hotel que es conocido sobre todo por el Palomar, pero a lo largo de su historia ha sido zona defensiva, vinculada a la defensa del Estrecho, vinculada por supuesto a Vejer y a lo que es Medina Sidonia, y con el tiempo pasa a ser un lugar agrícola importante, con una gran porquería, es decir, una piara de cerdos, para entendernos, con zona ganadera, con zona agrícola, con panales de miel. Esta era una zona importante de panales de miel, y a partir del 18 con ese palomar espectacular que veremos al final del reportaje de hoy. Bueno, ahora mismo estamos en lo que es la entrada. Hemos aparcado el coche, hemos venido corriendo porque está lloviendo, pero exactamente ¿qué es lo que era este lugar? Bueno, pues esta es, como tú has dicho, la entrada, y como en otros muchos cortijos, aunque muchas veces se hable de que esto es una hacienda, es un cortijo andaluz, para entendernos. Lo que teníamos aquí eran las cocheras. Realmente las puertas, incluso todavía a día de hoy se ve, porque la restauración es muy cuidada, se ve incluso esa forma semicircular de las puertas para acceder a los coches, para poder acceder a las cocheras. También tenía una parte para guardar todos los aperos de los animales, es decir, es la entrada real de la casa, pero la casa noble estaría entrando ya una vez la puerta, donde vamos a llegar a ese patio con la capilla, con la casa principal. Y por aquí también tendríamos la zona en la que vivían los jornaleros, los trabajadores que venían a trabajar en la finca, cuyos hijos, por ejemplo, también estudiaban aquí. Es algo muy común en los cortijos andaluces, que aquí también se va a ver desde el siglo XVIII. Entonces ahora mismo estamos en un lugar, estamos en mitad del Pinar, pero antiguamente había casas, había población. Sí, no es que hubiera población, lo que teníamos era una gran zona agrícola. Hay que pensar que el Pinar de la Breña, aunque lo conozcamos y nos parece que es eterno, realmente viene del siglo XIX. Es un pinar repoblado, viene de principios, mediados del XIX, si no recuerdo mal ahora mismo, y todo lo que teníamos realmente era una zona agrícola, vinculada a la ganadería, vinculada, en este caso, había vacas, pero sobre todo cerdos, y era un mundo rural propio, lo que sería los grandes terrenos, los grandes señoríos de la zona, divididas, vinculadas a esas casas que protegían la zona. En este caso, además, sabemos que esta casa estaba vinculada al obispado. No sabemos de qué forma directa, pero estaba vinculada al obispado. Porque además tiene una particularidad muy curiosa, y es que nunca pasó de padres a hijos, siempre fue vendiéndose continuamente. A partir del siglo XVIII, que lo coge Ventura de Osorio, hasta la actualidad, siempre ha ido pasando de una mano en una mano, pero nunca se ha mantenido en las mismas familias, algo muy curioso que no suele ser lo común, porque el aprovechamiento que ha tenido ha ido variando con el tiempo, y ha ido variando según los intereses de cada uno de los que estaban. En el siglo XVIII lo que destacaba era la miel. A finales del XVIII van a empezar las palomas, porque la paloma se aprovecha todo, eso ya hablaremos después, pero se aprovecha todo. Y con el tiempo va a ir utilizándose de forma agrícola hasta que cae en desuso, y hace unos 30 años los actuales propietarios lo recuperan para hacer este hotel maravilloso que tenemos en mitad de la nada, se puede decir, ¿no? Este lugar para venir a descansar y olvidarse, pero que mantiene el encanto de lo que era originalmente este cortijo andaluz, con algunas particularidades propias como es normal. Sí, porque además estamos en la puerta de lo que son ahora habitaciones. Evidentemente está cerrado porque es invierno, pero podemos ver que ha mantenido la estructura. Sí. Esto era entradas de coches de caballo. Sí, era la entrada de los coches de caballo, de los coches. Esta es la parte de los coches, y luego tendríamos una zona de los aperos, es la zona de trabajo. Incluso si vamos hacia el otro lado, justo las edificaciones que tenemos enfrente, esas partes más altas que vemos arriba realmente son zona de almacenaje. Al otro lado tenemos zonas en las que se recogía el ganado en la noche, y también tenemos más zona de almacenaje, con esas grandes naves, porque realmente son grandes naves que nos salen hacia la parte exterior, son como brazos desde la casa principal que van saliendo hacia afuera. Es una zona de trabajo y pensada totalmente para el trabajo agrícola. ¿Sabemos el tamaño de la finca? No te sé decir exactamente, no te sé decir, porque además ha ido perdiendo terreno a lo largo del tiempo. A día de hoy prácticamente lo que tienen es la parte de la casa y algún terreno alrededor, pero originariamente puede que llegase hasta bastante avanzado el parque, casi llegando a la carretera. Seguramente llegase hasta allí, porque allí tenemos estructuras defensivas vinculadas a la defensa, porque como decimos aquí, ya también lo veremos en el patio, originariamente el origen de esta hacienda, de este cortijo, es una torre defensiva, que estaba vinculada a una torre que permitía el aviso desde la costa hacia Vejer, por si entraba un ataque del moro, un ataque de berbería, y permitía avisar. Era el punto central que permitía el aviso hacia Vejer y hacia Comil.
Una torre que a día de hoy no es visible porque está en medio de un pinar, pero que originalmente lo permitía. Esa torre, más la torre defensiva, convertía esto en un lugar, como digo, de defensa del estrecho. Cuando termina la guerra, es cuando va a empezar, a partir del 17 sobre todo, cuando va a empezar ese aprovechamiento agrícola, va a empezar a crecer el territorio, pero además con una guerra entre los duques de Medina Sidonia, que están en Vejer, y la corona, por controlar esta zona. Por lo cual va a ir perdiendo mucho, va a ir creciendo, va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Con esa particularidad además de que al no mantenerse una misma familia, sino que va a ir cambiando con el paso del tiempo, va a ir perdiendo partes de su linde. ¿Qué te parece si cogemos el paraguas y seguimos viendo la parte señorial, la parte de la casa? De hecho, ahora mismo sin paraguas que no llueve. Venga, vamos para allá. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos entrando en lo que es la parte señorial. Vamos a quedarnos aquí debajo del arco. Sí, pues ahora mismo estamos entrando en el patio principal, el patio de lo que sería realmente la casa. Una casa que, como hemos dicho antes fuera, tenía su origen en una torre medieval que la tenemos en la esquina, han conservado los vanos, incluso esas ventanas pequeñitas. Vamos a hacer una cosa, si no te importa. Vamos a empezar por las puertas para que nuestro compañero vaya poco a poco. Vale. Lo primero que tenemos en este patio sería la puerta que tenemos a nuestro lado, que es el acceso a la escuela. Ya hemos dicho antes que vivía gente del entorno, trabajaba y vivían temporeros, vivían incluso junto a la escuela a día de hoy. Sabemos que había una zona en la que llegaban a vivir 4 familias, una zona muy pequeñita, y la otra parte era la escuela. Entonces, los niños estudiaban aquí. Ahora mismo tenemos aquí dentro un bar. Tenemos un bar. Vale, ¿y este bar era? Ese bar era una zona de viviendas en la que vivían 4 familias, ¿Qué es esto de aquí a la entrada? que sería la entrada, justo la entrada al bar. Y la segunda parte, donde está la gran chimenea, era la zona de la escuela, que además está levantada, está elevada respecto al resto. Era muy común, todavía hay algún sitio, algunas fincas en la zona, que mantienen escuela en su interior. Esta era muy chiquitita, pero tenía su escuela para los hijos de los temporeros que estuvieran formándose y educándose. Además, desde tiempo antiguo era muy común que en este tipo de sitios se formara a los chicos, pensando también que son gente que van a trabajar en tu finca en el futuro y te interesa tenerlos preparados y formados. Es algo muy propio de los señores de la época, sobre todo de señores como aquí, que venían desde el siglo XVIII, que eran ilustrados y que pensaban en el valor de la educación. Entonces la escuela la vamos a tener. Si continuamos el recorrido, pasaríamos a esa torre, que era la torre original del siglo XVI, que era el lugar defensivo. A día de hoy, obviamente, está encalado, este edificio ha sufrido muchas reformas, pero mantiene esos vanos, esas ventanas originales, que nos recuerdan a un gran cubo cuadrado, mucho más robusto que el resto. Además, pues la techumbre es plana, sin teja, como puede tener el resto. Es decir, nos está recordando a esa torre, que era esa posición defensiva en torno a la que va a ir creciendo toda la casa. Al fondo, lo que tenemos es esa gran casa señorial, esa casa familiar en la que, bueno, podemos destacar esas grandes ventanales. Todos los vanos, todas las ventanas que vemos son los originales. Es decir, se han cambiado las ventanas, obviamente, se han cambiado los cristales, pero lo que estamos viendo en la estructura es la original, que ha ido sufriendo desde el siglo XVI hasta la actualidad. Esa gran casa, que es la casa señorial, la casa de la familia, destaca, como digo, esa gran sala con las 2 ventanas que recibía el nombre de la habitación del obispo, porque esta casa ha estado siempre vinculada de una forma u otra al obispado de Cádiz. ¿De qué manera estrechamente? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en cada cambio de titularidad la iglesia gaditana ha participado, y que incluso uno de los últimos grandes dueños realmente eran 2 canónigos gaditanos, es decir, 2 sacerdotes gaditanos que compran la zona. Si continuamos, tenemos alguna zona de almacenaje y luego la capilla. La capilla, que a día de hoy prácticamente no queda nada de ella, de hecho es una de las habitaciones del edificio, pero que originalmente era casi que obligatorio, era misa diaria, era obligatorio, sin el casi. La misa diaria era obligatoria. La capilla es aquella, a ver, José, si tú puedes, es la puerta que queda ahí. Sí, no queda prácticamente nada, como decimos, se ha convertido en una habitación, pero era obligatorio que existieran esas capillas. Y ya lo que nos queda eran zonas de apero. A la izquierda, zonas de apero, zonas de almacenaje. Pero sí que mantiene esa estructura de esos cortijos, de esas haciendas. Ya digo que aquí siempre se ha hablado de hacienda más que de cortijos, porque está muy vinculado a los ilustrados del siglo XVIII gaditanos de Cádiz capital. Incluso uno de sus dueños va a ser una persona vinculada a Veracruz, a México, y se va a utilizar desde aquí el guano de aquí para las minas de plata en Veracruz. Es una cosa muy curiosa, ¿no?, que se lleve ese aprovechamiento. Anteriormente
Ventura Ósea en el 18 lo que se va a dedicar es a la explotación de la miel. Es uno de los monopolistas, uno de los que tiene el monopolio de miel, y los grandes paneles de miel, las grandes colmenas las va a tener en la zona de San Ambrosio, una finca que en esa época tenía hasta 5 molinos de agua. Es decir, es una finca poderosa y fuerte de la provincia de Cádiz. Con el tiempo ha ido perdiendo, como hemos dicho, pero en ese momento todavía era muy muy importante. Y al estar en manos de ilustrados se va a utilizar, no se va a aprovechar solo el ganado, sino que se va a aprovechar otras cosas. La miel, por ejemplo, que es un producto muy rico, muy importante en la zona, pero que normalmente no lo vamos a encontrar, no vamos a encontrar grandes productores. Pues aquí tenemos uno. ¿Qué te parece si vemos ya la última parte del palomar, que es el palomar? El palomar. ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? Vamos a ir por dentro, Venga, por el vamos por aquí. Bueno, estamos en el palomar. En el propio palomar, sí. Es un sitio espectacular, es el palomar más grande de Europa. Sí. Está considerado el palomar más grande de Europa y uno de los más grandes del mundo, si no el más grande del mundo. Y viene desde el siglo XVIII. Ha ido sufriendo muchas modificaciones y caben actualmente, bueno, actualmente no, obviamente, porque como veis no está utilizado como palomar. Nos ponemos Sí, debajo del de... arco. Nos ponemos debajo del arco. Sí, perfecto. Originalmente llegaron a tener 2.700 palomas. Espacio para 2.700 palomas, lo que lo convierte, como digo, en uno de los más grandes del mundo. Cada uno de estos nichos, cada uno de estos pequeños huecos que tenemos están hechos con cerámica, algunas tinajas de cerámica que se hicieron en los hornos del propio edificio. Y cuando pensamos en paloma, lo que hay que pensar también es en el uso. Porque si yo te digo para qué quieres un palomar, lo primero que se te viene es que... El palomar, palomas mensajeras. Palomas mensajeras, ¿verdad? Pues no. Había algunas palomas mensajeras, sí, pero con 2.700 palomas tú estás haciendo un uso industrial, por así decirlo. En el 18 va a llegar, como decíamos, este personaje vinculado, Fagoga, que está vinculado a México, y va a empezar a utilizar el guano. ¿Qué es el guano? La mierda de paloma. Dicho rápido y veloz. Ese producto es muy muy bueno para potenciar el azufre y potenciar también la pólvora. Él utiliza para potenciar el azufre de cara a las minas de plata de Veracruz, pero también se va a utilizar en los barcos que van a América. Se utiliza porque tú llevas la paloma viva, el pichón. El pichón es un producto cárnico que se come. A día de hoy la paloma obviamente tiene un sentido diferente. Sí. Yo creo que ninguno de nosotros nos comeríamos una paloma, ¿no? Pero en esa época son palomas que están criadas, como se crían las gallinas, con lo cual tú llevas carne fresca en los barcos. Tienes algunas palomas además que pueden ser usadas como mensajeras, con lo cual puedes avisar cuando estás llegando a puerto a la vuelta. Nunca he entendido yo cómo funciona una paloma mensajera, cómo sabe dónde tiene que ir. La paloma es que vuelve a su sitio, al lugar en el que ha nacido y el lugar en el que se ha criado y se ha cuidado. Entonces estas palomas, realmente lo que tú llevas en la paloma, tú la compras aquí o te la llevas aquí, te vas a América y la traes de vuelta. Y es Va a la volver vuelta, aquí. Claro, es a la vuelta cuando llegas, son capaces de volar algo así como unos 5 días aproximadamente, son capaces de volar hasta su destino. Entonces cuando tú estás a 5 días de llegar al puerto de Cádiz, lanzas la paloma. Y entonces la paloma llega y avisa de que está llegando. Esa capacidad, unos 5 días. Pero además tiene ese otro uso. Se utiliza la paloma completa, llevas carne fresca. Durante todo el camino, porque es capaz de aguantar metida en una pequeña jaula, sin necesidad además de muchos productos alimenticios. Tienes el guano para un beneficio militar, como es potenciar los cañones de tu propio barco, y es el uso completo del animal. Puedes utilizar incluso sus restos, sus huesos y demás son utilizables, las plumas son utilizables, es decir, se utiliza toda la paloma. Aquí lo que se está haciendo es criar esas palomas para poder llevarlas en los barcos y para poder utilizar también ese guano tanto en las minas allí como con tema militar, absolutamente militar, aquí. Por eso tenemos este gran edificio. Es un edificio que es muy singular, que está en mitad de la nada, que son grandes calles como se puede ver, y que imaginemos lo que sería esto. Esto estaba techado originalmente para que la paloma además no se vaya. Lo que estamos hablando de este edificio con 2.700 palomas aquí dentro. Lugar que todavía muchas veces cuando llegas hoy todavía quedan palomas, quedan muy poquitas, pero quedan algunas, y cuando entras por los recovecos, porque esto tiene muchos recovecos que se pueden ir recorriendo, todavía sobrecoge. Sobre todo cuando empiezas a escuchar el de las palomas alrededor, es como, uy, que sea una y no las 2.000 porque puedo tener problemas. Y ahora mismo es el centro de este hotel. Además tiene una visita gratuita. Bueno, ellos lo dicen, ¿no? Lo dicen muy bien aquí, ¿no? Si entras del tirón lo ponen en gaditano. Sí. Si entras del tirón sin decir ni hola ni buenos días, sin tomarte algo, eres un sieso. Pero
pásate, tómate un café, tómate algo, charla con ellos y entra luego a ver el Palomar, porque es un lugar espectacular de la provincia de Cádiz que muy poquita gente conoce y es un lugar único en el mundo, ¿eh? ¿Hasta qué año estuvo usado el Palomar como Palomar? Estuvo usado todo el 18 y parte del 19. Y parte del 19. En el siglo XX ya empieza a caer totalmente esta zona, este edificio, esta hacienda va perdiendo de mano, sobre todo a raíz de la llegada de esos dos canónigos que se ve que no tienen tampoco una vinculación con el mundo agrícola. Empieza a caer hasta el día de hoy, obviamente, que empieza otra vez a recuperarse, pero el Palomar ya no está capacitado para volver a recuperarse profesionalmente hablando. Se utilizará de forma turística. Pues muchísimas gracias, Javi, una vez más. Y hay que decir que, bueno, normalmente se puede visitar este Palomar, se puede venir, lo que pasa es que estamos en una época de pandemia, evidentemente está cerrado, pero desde aquí también le quiero agradecer a los actuales propietarios que llevan aquí 30 años, encontraron toda la hacienda como está ahora mismo este Palomar, han hecho un trabajo, vamos, exquisito. Pero ¿tú nos puedes decir cómo hacer para la gente que nos esté viendo y quiera venir a verlo? Sí, el Palomar, ya digo que nos quedamos con la visión del Palomar, pero esto es hotel y restaurante. Hay una página web que es palomardelabreña.com y en ella pueden entrar, pueden ver. Normalmente está abierto todo el año, salvo noviembre. Este año, claro, tenemos una pandemia, así estamos un poquito ahogados con las mascarillas, pero como norma general está abierto el año entero, salvo el mes de noviembre. Y además se come bien, es muy agradable estar aquí, merece la pena el camino hasta aquí. Pues ya saben, vengan a visitar este Palomar y vengan a visitar su historia. Muchísimas gracias, Javi. Nada, ha sido un placer.